yo tengo disciplina, sé respetar a los demás. No juego con el tiempo de los demás como sucede, como sucedemos, o nos, ¿cómo digo? Se me lengua la traba. Como sucede hacer en Colombia la mayoría de personas. Jugamos con el tiempo de los demás, llegamos tarde a las citas, no cumplimos y como decía la doctora, jueque. Como somos colombianos, tenemos las excusas del mundo para incumplir. Sufrimos de excusitis. Siempre tenemos excusitis aguda. Y como estamos en Soacha, como estamos en Cundinamarca, como estamos en el Nevado, como estamos en Tierra Caliente, como estamos lejos, todo es una excusa y no respetamos a los demás. Entonces, mis queridos radiotelevidentes del mundo entero, si aprendemos a tener disciplina, seguramente vamos a aprender a valorar todas las culturas del mundo entero, todas las palabras, todos los modales, los valores y todo lo demás que a nosotros de pronto nos parece en nuestra cultura colombiana o latina antivalores, en otras partes del mundo son valores. ¿Sí o no, doctora? Total, y es que hay países donde la educación ha marcado la diferencia eh, con respecto a los subdesarrollados que somos nosotros, que nos llaman cuáles son los países desarrollados y cuáles son los países subdesarrollados. Claro, hay una falsa creencia que los países desarrollados están súper bien, no, también tienen sus diferencias, pero tienen mayor índice o formación en la disciplina. Entonces, ¿por qué o razón por la cual son exitosos? Porque respetan, como tú dices, al otro como persona, como humano. Mientras que nosotros, dentro de esa colonización, lo he intentado entender. Les digo, claro, Latinoamérica forma parte de del cono sur, pero también, como lo han mencionado, eh, dentro de ese proceso de formación, Latinoamérica está en una posición diferente. Entonces, sus culturas están en búsqueda de un alcanzar un reconocimiento político menos corrupto, que haya más participación democrática y unas cosas que de una u otra manera el desconocimiento de la población pues hace que seamos más débiles en esos aspectos. Entonces sí sería importante que nosotros, pues quienes estamos interesados en formar esas futuras culturas o jóvenes emprendedores, le prestemos atención a la disciplina. Esa disciplina, como decíamos, no necesita ser obligada, sino entendida. Entonces, cuando yo trabajaba con Macarenco, que era el que les había propuesto de conferencias familiares, me llamaba la atención porque ellos desde la antigua Unión Soviética querían formar a los papás para que los papás formaran a esos hijos que iban a darle un bienestar a ese país. Entonces, en ese orden, nosotros obviamos que los hijos se tienen es con algún sentido y nos quedamos, por ejemplo, con Latinoamérica, que en la medida que había más mano de obra de hijos, porque éramos ahí sí agricultores, y nos quedamos, entonces se necesitaba quien ayudara y por eso se tenían más hijos en parte. Cuando ya se van cambiando unas políticas y se va dando un sentido, los hijos ya empiezan a tener otra connotación, pero aún seguimos pensando que, que los hijos son fruto de un amor y donde aún el 90% de los hijos en nuestro querido país sigue siendo por un deseo sexual, no planificados, no mirando cómo están económicamente los hogares y cómo podemos, ahí sí dentro de la disciplina, formar esos hijos, eh, a qué colegios, en qué escuelas, cómo los llevaríamos, que es lo que no tenemos a veces esa capacidad de reflexionar para poder tomar decisiones con respecto a lo que se está viviendo. Estamos, claro, en una crisis política además, por lo que se acercan también las votaciones el próximo año, entonces hay inconformidades de una u otra forma y qué rico que se puedan, los jóvenes que logren
comprender que en la medida que se va pues venciendo con unas ignorancias o desconocimientos, el país va a estar mejor, y cada país, porque acuérdense en que no todos, a veces generalizamos, y ahí, a pesar de las dificultades de educación y demás, se debe mirar es en lo global, cómo nosotros como humanos podemos estar cada vez mejor, y ahí es donde la educación es súper importante, como lo hablaba también, se me fue el nombre ahorita, Maturana, Humberto Maturana, que él hacía un énfasis sobre la educación y educar para la ciudadanía. Y yo me acuerdo cuando estudiaba que nos daban cívica, y cívica era para aprender a cómo comportarse uno fuera de conocer los partidos o todo lo que es la legislación que acompañaba a mi país. Entonces, de una u otra manera, siento que nosotros solamente estamos dando información, pero no analizando esa información. ¿Para qué nos sirve saber? Y en la medida que sabemos para qué, pues podemos transformar. Y una de las recomendaciones siempre es: trate de ser usted, de reflexionarse desde usted, porque de una u otra manera, en la medida que usted se potencializa, aporta y transforma los espacios en los cuales está. Si para usted es importante la disciplina, tenga la seguridad que usted cambiaría la forma de pensar de las personas también, porque el ejemplo siempre arrastra, dicen los abuelos, padre. Así es, mis queridos radio, escucha y televidentes del mundo entero. El ejemplo arrastra. Así es como nosotros nos convertimos en misioneros, en predicadores de las culturas. Nuestro comportamiento es el mejor ejemplo para poder cambiar el mundo. ¿Cómo cambio yo la humanidad? ¿Cómo cambio yo a mis hijos? ¿Cómo cambio yo a mi comunidad? Cambiando yo, comportándome, siendo atento, siendo respetuoso, valorando todos los temas de cada persona, respetando el tiempo de los demás, respetando las amistades de mi compañero, de mi cónyuge, no metiéndome tanto en los problemas de querer saber qué hace la otra persona en la vida íntima. Si yo respeto al otro, tengo derecho a que se me respete. Y ahí es donde volvemos entonces a hacer la reflexión del ser en el hacer, en la cultura universal. En la cultura nuestra, por ejemplo, doctora, en nuestro país bello Colombia, tenemos diferentes puntos que tratar, porque como usted decía al inicio del programa, somos un país bastante grande, subdesarrollado, pero somos muy inteligentes. Somos un país muy alegres, muy dicharacheros, muy diversos en muchas cosas, pero en diferentes sitios de nuestro país tenemos diferentes modismos, diferentes palabras, diferentes modos de actuar, no de pensar, sino de actuar. Y ahí es donde a veces nosotros, en la parte aquí interior de Cundinamarca, como que, por dar un ejemplo, no queremos como mucho la cultura costeña de las personas de la costa. ¿Por qué? Porque no sabemos respetar la manera como son ellos, muy alegres, y por ser muy alegres a veces son muy explosivos y hacen mucho ruido. Entonces, y allá también, vamos nosotros y dicen, uy, soy cachaco, son cachacos, no los queremos. ¿Pero por qué? Porque no somos solidarios y tolerantes. El padre me hace acordar de mi pareja, es costeña, de la costa de Barranquilla, y él comenta eso, que allá en todo aquel que hable diferente es cachaco. Entonces no es solamente el interior. Y algo de pronto sí de resaltar es lo que nosotros al menos como programa queremos hacer de esas reflexiones del ser en el hacer, es cómo aprendemos a respetar esas diferencias. Hay un autor que lo mencioné en un momento, Orlando Falsborda,
Él es un investigador o era un investigador de la costa atlántica, fue uno de los pioneros de la investigación acción participativa aquí en mi país y antes de fallecer, eh, invitaba a través de la Universidad Nacional de Colombia charlas y conferencias, pero qué curioso que era sociólogo, pero nos empezó a invitar a los psicólogos y acudía a la universidad a hablar sobre el rol del psicólogo en los ámbitos o en los ambientes académicos o sociales. Y él me dejó algo de enseñanza, fue con las culturas, somos multipluriculturales. Entonces, nosotros a veces hablamos de una cultura, pero él hacía mención de ese, que nosotros como psicólogos no podíamos generalizar y hablar de los colombianos como colombianos, sino en el contrario, el padre lo acaba de decir, los cundinamarqueses, pero es que no solamente en Cundinamarca viven cundinamarqueses, hay también otras culturas que se van mezclando con la cundinamarqués y se va volviendo multipluricultural. Entonces, en ese orden, ahí sí el homogenizar es un poquito difícil y siento que es donde nosotros deberíamos empezar a trabajar esas diferencias, es aprendamos a respetar al otro. Porque, por ejemplo, una de las cosas, padre, yo fui a Barranquilla el año pasado, ya he ido 2 ocasiones y dicen que la gente más floja son los barranquilleros, pero yo pasaba y veía a la gente cómo trabajaba de chévere y se veían los resultados. En cambio aquí uno mira una obra y dura meses y meses y meses y nada. Dime, padre. La palabra que usted acaba de decir, múltiplo. De lo que estamos trabajando. Bien, doctora, estamos transmitiendo desde Colombia para el mundo entero. Nos hemos metido de lleno en, como en, primero que todo, echarle como buena arena, buen cemento, buena varilla a este programa. La disciplina. Sin disciplina no podemos socializar la reflexión del ser en el hacer en la cultura universal, ya que este es el eje principal del programa. Reflexiones del ser en el hacer en todas las culturas del mundo entero. Pero para esto teníamos que tocar este punto principal, muy importantísimo, la disciplina. Si yo tengo disciplina, sé respetar a los demás. No juego con el tiempo de los demás como como sucede, como sucedemos o como nos, como digo, se me lengua la traba, como sucede hacer en Colombia la mayoría de personas. Jugamos con el tiempo de los demás, llegamos tarde a las citas, no cumplimos y como decía la doctora, fue que como somos colombianos tenemos las excusas del mundo para incumplir. Sufrimos de excusitis. Siempre tenemos excusitis aguda y como estamos en Soacha, como estamos en Cundinamarca, como estamos en el Nevado, como estamos en Tierra Caliente, como estamos lejos, todo es una excusa y no respetamos a los demás. Entonces, mis queridos radio televidentes del mundo entero, si aprendemos a tener disciplina, seguramente vamos a aprender a valorar todas las culturas del mundo entero, todas las palabras, todos los modales, los valores y todo lo demás que a nosotros de pronto nos parece en nuestra cultura colombiana o latina antivalores, en otras partes del mundo son valores. ¿Sí o no, doctora? Total, y es que hay países donde la educación ha marcado la diferencia eh, con respecto a los subdesarrollados que somos nosotros, que nos llaman cuáles son los países desarrollados y cuáles son los países subdesarrollados. Claro, hay una falsa creencia que los países desarrollados